Hola, buenos días, sean bienvenidos a la Esquina del Chuy, un canal dedicado a las ciencias sociales. Me presento, soy el Chuya Gallardo y seré su profesor el día de hoy. En esta oportunidad vamos a tratar la materia de historia. Y en esta unidad vamos a hablar acerca de 4 temas principales. El primero, la prehistoria, con su definición y límites. El paleolítico, que se dividía en inferior, medio y superior. El mesolítico como una etapa de transición entre el paleolítico y el neolítico, y la etapa final de la prehistoria, que fue el neolítico. Específicamente en esta clase vamos a abordar la prehistoria. La prehistoria fue este tiempo en el cual vivieron los cavernícolas que comúnmente conocemos. ¿Por qué les decían así? Porque vivían en cavernas. Pero específicamente, ¿qué es la prehistoria? La prehistoria es el nombre que se asigna al periodo de tiempo que es desde la aparición del ser humano hasta la invención de la escritura. ¿Por qué se toma a la invención de la escritura como el punto final de la prehistoria? Porque luego de eso, las personas comenzaron a recoger de manera escrita su modo de vida, sus costumbres, sus tradiciones, su modo de vivir, sus relaciones sociales, entre otras cosas. Es por eso que todos los historiadores se han puesto de acuerdo para dar como finalizada la prehistoria con la invención del escritor. Esto también le da el carácter de ciencia a la historia, porque recordemos que para que algo sea una ciencia debe tener un valor y una prueba fehaciente de que las cosas son reales. Y por eso la historia es una ciencia. Pero ¿en qué se basan los historiadores para hablar acerca de la prehistoria? Se basan en 2 cosas. Primero, en los hallazgos arqueológicos en diferentes partes del mundo. Y después, los análisis químicos. El más famoso de estos análisis químicos es la datación por carbono 14. Después de eso, el quehacer del historiador es como su nombre lo dice, una historia, porque se plantean hipótesis de lo que pudo haber pasado. Y así se da con la evolución de las culturas humanas, desde las más remotas hasta las más recientes. Un error que cometemos muy comúnmente es hablar acerca de una prehistoria. ¿Por qué se debería hablar de las prehistorias? La historiografía actual ha llegado a la conclusión de que es mejor llamar a estos periodos de la historia como las prehistorias, porque a lo largo de los diferentes continentes se han dado diferentes tiempos en los cuales han aparecido los primeros humanos. Es así que en África, los primeros restos humanos datan de hace más de 3 millones de años. Por eso África se la conoce como la cuna de la civilización. En América, la presencia humana más antigua se remonta tan solo a los 30.000 años. En mi país, Ecuador, los hallazgos arqueológicos más antiguos datan de 10.000 años antes de Cristo. Por eso que la prehistoria aquí se dio de manera diferente a los otros continentes. En Asia, el ser humano hizo su aparición hace 2 millones de años. Y en Europa, los primeros registros de asentamientos humanos se dan hace 700.000 años. Otro punto a tomar en cuenta es la duración de la prehistoria. Como vimos en diferentes lugares del planeta, la historia y la prehistoria se dio en tiempos diferentes. Pero ¿cuánto duró la prehistoria, por ejemplo, en África? En África y en especial en Egipto, el primer sistema de escritura se elaboró hacia 3000 a.C., al mismo tiempo que surgen los primeros textos en Mesopotamia y en Asia. Tomemos en cuenta que la prehistoria termina con la invención de la escritura. Continuando, el Valle del Indo en China y otras partes de las islas del Mar Egeo, la escritura se remonta a 2000 años antes de Cristo. En Europa, para citar un ejemplo, España, la escritura se dio hace 800 años antes de Cristo. En América,
la época prehistórica se alarga un poco, salvo aisladas excepciones, hasta la conquista española. Recordemos que en América ya existían culturas que manejaban idioma, por ejemplo los mayas, los cuales tenían su sistema de pictogramas semejantes a la escritura egipcia, en donde ellos ya iban recogiendo su modo de vida. Pero ¿quién fue la primera persona en subdividir a la prehistoria? El primero fue el noruego Christian Jørgensen Tonsson, el cual nació en 1788 y murió en 1865. Él, en 1812, propuso la sucesión de 3 periodos: la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. Sobre estas bases de 3 periodos se dan las subsiguientes nuevas divisiones, como por ejemplo las que estamos viendo a continuación. ¿En qué se divide la prehistoria? Los historiadores, arqueólogos y estudiosos han llegado a la conclusión de que la prehistoria se divide en 3. Primero, el Paleolítico, el cual también es conocido como la Edad de la Piedra Antigua, que va desde el aparecimiento del ser humano hasta los 10.000 a.C. Todas estas fechas son aproximadas. Luego de este tenemos el Mesolítico, el cual es conocido como una edad intermedia. Es una etapa de transición que va del 10.000 a.C. al 6.000 a.C. Por último, el Neolítico, o la edad de la piedra nueva, que se sitúa en los 6.000 a.C. al 4.000 a.C. Como vamos avanzando en nuestras investigaciones históricas, algunos historiadores plantean una etapa más, la cual es la Neolítica, o la etapa de la piedra y el bronce. En esta etapa, los seres humanos comenzaron a utilizar una fusión entre estos dos materiales, utilizando las técnicas del talado y pulimento de piedra y la forja de los metales. Con esto se termina la prehistoria. De la misma manera, con esta información termina la clase del día de hoy. Ya sabemos acerca de qué es la prehistoria, por qué debemos llamar prehistorias y no una prehistoria con la visión europea, sino debemos abrir nuestros horizontes y tomar a la civilización de una forma global. También sabemos cuánto duró las prehistorias, quién fue la primera persona en subdividir la prehistoria y en qué se divide la prehistoria. Con esto ya podemos comenzar a estudiar el primer periodo de la prehistoria, que es el Paleolítico. Y como en todas las clases, te dejaré una tarea. En los comentarios debes escribir en qué fecha se datan los primeros asentamientos humanos en tu país, región, comunidad o ciudad. Estaré leyendo todos tus comentarios. Si llegaste a este punto del video, muchas gracias por atender a mí. Recuerda suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido y no te pierdas nuestro siguiente video, en donde abordaremos nuevos temas de historia. Muchas gracias.